¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que hacemos en nuestra vida es absurdo? Pero ese absurdo nos lleva a darle un sentido a esta misma. No entendí. Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Ya con un nuevo video después de 2 semanas, pero aquí con una obra que definitivamente vale la pena analizar, continuando con el objetivo del canal, crear un análisis a partir de este tipo de contenido. Hoy, La peste de Albert Camus. Albert Camus fue un filósofo de Argelia considerado de corte existencialista. En 1940 emigró a Francia y debido a los conflictos de la Segunda Guerra Mundial queda incomunicado con su familia. Idea plasmada durante toda la obra. Habría que decir que la argumentación de las ideas plasmadas son similares a las expresadas por Sartre. Sin embargo, difiere en un punto, la posición del hombre. Ahora con los argumentos e ideas centrales de la obra lo explicaré mejor. Vamos a ello. Antes de comenzar me gustaría aclarar que perfectamente esta obra puede ser analizada desde dos perspectivas. La primera refleja la simultaneidad de la vida de Camus respecto a los conflictos bélicos que vivió y por otro lado el pensamiento del hombre ante situaciones límites que ya mencioné y lo absurdo que puede parecer su enfrentamiento y sus circunstancias. Por apego a lo que ha realizado en estos videos, este análisis estará centrado en la segunda perspectiva. Como el nombre lo indica, la obra se centra en una epidemia de peste y cómo es que reaccionan las personas de la ciudad ante ella. De las primeras señales que existen es la gran cantidad de ratas muertas por gran parte de la ciudad. Desde ahí podemos ya pensar en una idea, y es el surgimiento de un pesar para el individuo. Esa posibilidad de ocurrencia de algo que cambia por completo la vida de una persona. Y esto, en la historia, es la muerte repentina de gran cantidad de ratas. Analicemos. ¿Hay un aviso cuando tienes un problema? Quizá haya una circunstancia que te dé pautas para pensar que algo puede ocurrir, pero cuando te encuentras mal, ¿hay algo que te previno de eso? ¿Del cómo te ibas a sentir y visualizar las cosas? Y esto porque pensando bien, no hay algo que pueda determinar qué es lo correcto para nosotros y cómo debemos vivir, y mucho menos cómo lo debemos solucionar. Por un momento, a los ojos del lector comienzan a existir ciertas correlaciones de las muertes de las ratas con la de los hombres, con un tipo de fiebre extraña que no se sabe con certeza qué es. Pero a ojos de los vivientes y espectadores, estas dos no tienen relación alguna. Se llegan a dar ideas vagas de que pudiera ser la peste, pero aunque pudiera ser eso, se niegan a creer por todo lo que implica. Piensa de nuevo en ti. Cuando llega algo que sabes que quizá es un tema sensible, que te cuesta hablarlo o por lo menos externarlo, por infinidad de causas, vergüenza, molestia, sea la razón cual sea, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo reconoces o lo evitas porque genera angustia estar en una situación y un pensamiento incómodo? Ante esta situación, las personas deciden continuar con sus vidas, hacer negocios, planear viajes, teniendo opiniones, porque su pensamiento reflejaba que se resuelve con el tiempo. Seguramente alguna vez lo has escuchado. El tiempo lo cura todo. Deberíamos pensar que Camus nos da a entender que postergar las cosas no solo las empeora, sino que se llega a un punto de descontrol. En la historia incluso se llega a la comparación de situaciones similares, que si la peste ha desaparecido, que si solo a cierto grupo de personas les pasó, que las condiciones fueron diferentes. En la misma línea de pensamiento, cada que hay algo que te incomoda, ¿qué tan frecuentemente buscas identificación o comparaciones solamente para reducir ese malestar que te aqueja y justificar que lo que te ocurre es menos grave? 3. La situación se alarga por un gran tiempo y se plantea que es necesario reconocer si es peste o no para tomar las medidas convenientes. Pero se sigue insistiendo en que es poco probable que lo sea. Incluso se hace una reunión entre médicos para determinar la situación. Aquí se ve reflejado un pensamiento que Sartre comparte.
la mentira a uno mismo por no reconocer aquello que duele y que nos incomoda. Piensa que duele más, una aproximación de lo que ocurre en la vida o el dar un nombre y un significado, y por tanto una situación de afrontamiento. Ejemplo, ¿duele más un tengo conflictos de pareja o llamarlo ruptura? ¿Voy medio mal en un proyecto o no he trabajado? Como que me siento mal o estoy enfermo. Definitivamente el nombramiento lleva a una concepción cruda de la realidad, pero es este mismo el que nos hace ver las cosas como suceden en realidad y por lo tanto traen el peso de tomar una decisión. 4. Durante el desarrollo de la novela se comienzan a desarrollar diversos personajes y así, como se menciona en La náusea, se enfrentan a pequeños cambios o metamorfosis a partir de este conocimiento o nombramiento de las cosas. En la historia se ve reflejado en uno de los personajes que resignifica su vida luego de intentar suicidarse y de las primeras noticias acerca de la peste. El autor intenta reflejar que si bien puede ser doloroso el proceso de nuestra vida, en algunos más, en otros menos, es precisamente lo que nos lleva a algún cambio, esa resignificación de los hechos y su afrontamiento, sin necesidad de buscar por qué suceden las cosas. De lo contrario, sería absurdo tratar de dar un porqué a lo que somos. En cierto punto se declara oficialmente la peste y se determina un cierre de la ciudad, no se puede entrar ni salir de ella. Aquí Camus nos da muestra de la ambivalencia en las personas ante esta situación. Aquellos enamorados que se separan experimentan celos, aquellos que no eran amorosos lo son ahora, las familias separadas se unen. Ejemplo de la revaloración de la disposición de los objetos, porque como Sartre lo planteaba, empiezan a cobrar sentido los recuerdos, las experiencias, las cosas con la muerte. ¿Te ha pasado que solo hasta que termina algo en tu vida lo valoras y resignificas? 5. Se muestra cómo los personajes se van enfrentando a lo complejo que puede ser existir, como aquellos que quedan inmersos en el conformismo, resignados a morir. He aquí la gran diferencia entre Sartre y Camus. Para ninguno la vida tiene sentido y es inútil o absurdo buscarle uno. Pero para Camus, el intentar, a pesar de que no se consigue nada, cambia por completo la perspectiva de vida de una persona y la posición que tiene del malestar. Este conformismo situacional de cada uno de los habitantes se externa también con un sentido de esperanza e ilusión, que es propio de cada individuo. Camus nos hace ver que a pesar de ser absurdo, es lo que ata al hombre a continuar, y de alguna manera da funcionalidad, pero así como se debe tener la ilusión de mejorar, se debe pensar en la posibilidad de empeorar en cualquier momento. Y es que es cierto, ¿o alguno de ustedes cree que elige exactamente cuando se es feliz, cuando se está triste, cuando se está enojado, cuando se lo pasará bien o mal? En esa posición de enfrentamiento y reconocimiento de las cosas, debo decir que el autor nos ayuda a comprender sobre el concepto de renuncia, aquello que nos vincula con las circunstancias en cierto punto. Es inútil aferrarse a ello porque todo acaba, todo está ahí y de la noche a la mañana puede que no. Y si se cambia el cómo se ve un fenómeno, se debe renunciar a cómo se veía antes. Piensa en tu vida cuando tuviste algún conflicto. ¿Esto te llevó a ver las cosas de manera diferente o igual? Y si fue así, ¿a qué cosas tuviste que renunciar para generar ese cambio? 6. El narrador de la historia siempre es fiel a tratar de reconocer las diferentes posturas que estaban latentes durante los acontecimientos, pero reconoce que esas situaciones límite, a pesar de la ambivalencia en las personas, estaban pensadas desde lo individualista y un beneficio propio. Te pregunto, ¿qué tan a menudo intentas replantearte el por qué la otra persona o personas generan esas opiniones, sin primero ver un beneficio propio? O llegar a un acuerdo, pero que te convenga más a ti que a la otra persona. El autor demuestra con un diálogo del narrador expresando que en ese momento de crisis había personas vendiendo productos que escaseaban, incluso mucho más caros para sacar beneficio propio. Comportamiento, lejos de poder categorizarse como bueno o malo, para Camus
es absurdo, ya que pocos días después un comerciante termina muriendo a causa de la peste, y al final lo que hizo para beneficiarse valió absolutamente nada. La gente, aparte del pesimismo y la inconformidad, empieza a desbordar desesperación, porque no entienden por qué les pasa a ellos en particular. He aquí otro de los absurdos del ser humano, tratar de dar explicación a todo lo que vive y lo que le pasa, situaciones que lo rebasan, pero que insiste en tratar de controlar. En la obra, en su momento, quien da sentido a lo que ocurre es la religión, intentando dar un fin pecaminoso a lo que ha ocurrido. Para algunos hubo calma, pero surgen preguntas en los personajes. ¿Quién es bueno completamente? ¿Quién no ha fallado a la palabra de Dios? Lo irónico y nuevamente absurdo viene cuando el padre, que profesa todo esto, termina muriendo igual que cualquier persona, y no precisamente por ser o bueno o malo. 7. A partir de ese absurdo se comienza a generar un cambio de perspectiva, en donde se reconoce que no hay ni siquiera niveles sociales, no hay algo que les haga diferentes unos de otros. Y es ahí cuando cambia el tipo de cohesión entre las personas, porque si bien todos creían que iban a morir, debían de hacerlo de una manera digna. Incluso hicieron grupos hospitalarios de ayuda para enfermos y para los que estaban en cuarentena. En un momento se plantea que la peste tiene una función, y esa es la de enseñar y dar lecciones a las personas, independientemente de quién la contraiga. Esa lección puede ser para quien lo vive como para el que no. Analiza eso. Si en algún momento mejoraste después de una situación difícil, ¿qué fue lo que te hizo mejorar? ¿El idealizar un estado absoluto de bienestar o el vivir lo pesado y lo difícil de la situación? En la historia, un personaje reconoce que el conocimiento que tiene sobre el hombre y la vida solo pudo ser otorgado por la miseria. 8. Todo lo resalta el autor con un pesar y constante agotamiento, pero si se piensa, ¿de quién ha sido la vida perfecta? Para Camus, el hombre podrá enfrentarse al absurdo únicamente con la lucha constante. Seguramente alguna vez has estado harto o como mínimo cansado de una situación que no te gusta, pero es el intentar constante lo que te lleva a mejorar, reconociendo que no se es experto en la situación, porque siempre se está sujeto a cambios. Camus lo hace ver con los ejemplos de las pestes pasadas, que el ser humano de alguna manera está condenado a repetir sus errores, y esto mismo es lo que lo mantiene con vida, por absurdo que parezca. Un ejemplo es un médico dentro de la historia. Reconoce que no está para curar, sino para diagnosticar, para desahuciar y sin embargo continúa trabajando. Se nos muestra que cuando se idealiza algo se olvida el presente y se deja de vivir. 9. Camus nos demuestra que se debe aprender del sufrimiento y no tanto centrarnos en el explicar el porqué de este. En la obra surge un suero que es aplicado a un niño recién contrajo la peste. Vieron si el suero funcionaba esperando el periodo de sufrimiento, las heridas, el sudor, la inflamación, con una posibilidad de mejora, pero al final el niño muere. ¿Qué trata de reflejar? Camus evidencia que enfrentar, vivir y visualizar todas las caretas del sufrimiento son necesarias para llevarnos a un conocimiento de nosotros mismos como débiles, pero lo suficientemente fuertes para resistir el dolor. 10. Finalmente, como lector, se nos da a entender que como en La náusea de Sartre, El jugador de Dostoyevsky incluso, la peste es la vida en sí y uno mismo. No incluí ningún nombre de algún personaje porque a consideración personal, Camus no intenta hacer una distinción de los personajes, sino por el contrario un análisis de las facetas experimentadas, una personalidad como en la obra, alguna vez rendirnos, ser egoístas, vivir lo que los otros no, esforzarnos hasta el cansancio, una formación integral de lo que implica el ser humano. La obra culmina en el más irónico de los actos. Aquel médico que se dedicó a buscar la cura, todo termina no por sus méritos, sino porque nunca se rindió a las circunstancias y obstáculos. Aún así, mueren la mayoría de las personas con las que generó afecto, incluida su esposa, siendo que el resto, o con sus excepciones, se curan de la peste.
like, suscríbete, comparte por favor para hacer más contenido y llegar todavía a más público. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Entonces recuerda, en esta vida de peste, lo que cuenta no es buscar la cura en tu vida, sino lo valioso en sí es intentar curarte.